El polvo de Texas en 1885 era una fina mortaja que lo cubría todo con el mismo color de la desesperación. El rancho que Caleb ahora llamaba suyo era un esqueleto de madera que crujía bajo un sol despiadado, un espejo perfecto de su propia alma devastada. La pintura de la casa se descascaraba como piel quemada. Los corrales yacían en un silencio fantasmagórico y el viento que soplaba por la vasta aridez parecía susurrar el nombre de todo lo que él había perdido. Caleb estaba de pie en el porche, un hombre de 30 y tantos años cuyo rostro, endurecido por la guerra civil, era una máscara de fría indiferencia. Sin embargo, en su mano, los dedos apretaban la escritura de la propiedad con la misma fuerza con la que se aferraban a una fotografía descolorida de su esposa e hijo, la única reliquia de un mundo que se había vuelto cenizas. Había venido a cumplir una obligación, a aguantar un año antes de vender aquel mausoleo de recuerdos y alejarse para siempre de cualquier cosa que se pareciera a un hogar. El silencio fue roto por el sonido arrogante de un carruaje que se acercaba, levantando una nube de polvo que parecía una afrenta a la quietud del luto. De él descendió Silas Blackwood, un hombre cuya riqueza era tan ostentosa como profunda era la sequedad de la tierra. Con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos fríos, Blackwood ofreció sus condolencias por la muerte del hermano de Caleb, pero sus palabras eran solo el preludio del veneno que seguiría. Recorrió el rancho con una mirada de desprecio y dijo: «Esta tierra mató a tu hermano, Caleb. Es una carga, una tumba de esperanzas secas. Yo puedo liberarte de ella». Su oferta era un insulto, un precio irrisorio que solo buscaba el manantial de agua que porfiadamente brotaba en aquellas tierras. Fue la frase final, sin embargo, la que se le clavó a Caleb como un cuchillo. Un hombre que no pudo proteger a su propia familia no tiene cómo salvar este lugar. La humillación sirvió como un candado, encerrando aún más el corazón de Caleb en su decisión de aislamiento. El pasado de Caleb no era un recuerdo, sino un fantasma que cabalgaba a su lado bajo el sol de Texas. Las noches eran las peores, trayendo de vuelta el olor a humo y el sonido de los gritos que él jamás podría olvidar. Se veía a sí mismo de nuevo, impotente, mientras el ataque sorpresa diezmaba todo lo que amaba. La culpa era un veneno en sus venas, la creencia de que su vacilación, su fracaso en proteger a su esposa e hijo, lo había maldecido. Por eso, se exilió en el silencio, construyendo una fortaleza alrededor de su corazón, convencido de que el amor era una debilidad y que cualquiera que se le acercara estaría condenado a la destrucción. El rancho de su hermano debía ser el último capítulo de esa penitencia autoimpuesta, un lugar para enterrarse en vida antes de desaparecer por completo, sin dejar atrás nada más que polvo y dolor. Fue en un cajón polvoriento, junto a viejos registros de ganado, donde encontró la carta de su hermano. Las palabras, escritas con una caligrafía ya debilitada, no hablaban de tierras ni de deudas, sino de una promesa. La herencia no era solo el suelo agrietado y la casa en ruinas, sino también una vida frágil. Leah, la hija de 7 años de un amigo en común, huérfana y sola en el mundo. Su hermano la había acogido, y en su lecho de muerte le pasaba a Caleb esa responsabilidad sagrada. La carta era un testamento de fe, una apuesta a que bajo el caparazón de cinismo de Caleb todavía existía el hombre que había sido un día. Para Caleb, sin embargo, aquellas palabras eran cadenas que lo ataban al tipo exacto de vulnerabilidad de la que intentaba escapar desesperadamente. La niña llegaría al día siguiente, y la noticia le cayó como una sentencia. Al día siguiente, la figura solemne del sacerdote local emergió del espejismo de calor, trayendo de la mano a una pequeña niña. Leah era apenas un esbozo de persona, delgada y con cabellos oscuros que enmarcaban un rostro pálido y ojos grandes y sombríos que parecían haber presenciado ya una vida entera de pérdidas. No lloraba ni hablaba, solo observaba todo con una quietud desconcertante, aferrándose a una muñeca de trapo raída como si fuera la única ancla en un mundo turbulento. Cuando el sacerdote se fue, dejándolos solos en el porche, un pesado silencio se instaló entre ellos. Caleb
Miró a aquella figura minúscula y vio un reflejo de su propia alma rota. Su primer instinto fue retroceder, mandar a la niña a algún orfanato, lejos de él, donde estaría a salvo de su toque maldito. Los primeros días fueron una danza torpe de silencios y distancias. Caleb preparaba las comidas y las dejaba en la mesa, retirándose al granero o a los confines de la propiedad, inmerso en un trabajo físico brutal, con la esperanza de agotar los pensamientos. Leah, por su parte, se movía por la casa como un pequeño fantasma, explorando los rincones polvorientos y los objetos olvidados con una curiosidad silenciosa. Él la observaba, desde lejos, con el corazón como un yunque en el pecho, dividido entre el deber dejado por su hermano y el terror paralizante de permitirse sentir cualquier cosa de nuevo. Cada gesto de cuidado era mecánico, desprovisto de calidez, una mera formalidad para mantener viva a la niña hasta que pudiera encontrar una solución, una forma de deshacerse de esa carga emocional. El cambio comenzó con un gesto casi imperceptible. Cierta mañana, al entrar en su pequeño despacho para enfrentar las cuentas del rancho, Caleb encontró una pequeña flor silvestre, un trébol morado posada delicadamente sobre la fotografía de su familia. Leah la había dejado allí. El color vibrante contrastaba con la imagen descolorida y el polvo circundante, un pequeño punto de vida en medio de un santuario de muerte. Aquel acto simple y silencioso fue la primera piedra arrojada contra la muralla de hielo que había construido. No dijo nada, ni siquiera la miró cuando ella pasó a su lado más tarde, pero no tuvo el valor de quitar la flor. Permaneció allí, un testimonio mudo de que incluso en el suelo más seco, algo todavía insistía en florecer. La llegada de Elena, la maestra del pueblo, fue como la primera promesa de lluvia tras una larga sequía. Vino con la excusa de traer algunos libros para Leah, pero sus ojos perspicaces vieron mucho más que a un hombre rudo y a una niña asustada. Siendo viuda, ella misma conocía el lenguaje del duelo y no se intimidó con el silencio hostil de Caleb. Con una amabilidad firme, comenzó a visitar regularmente, envolviendo a Leah con historias y lecciones y desafiando a Caleb con preguntas directas sobre el rancho y sus planes. No ofrecía piedad, sino un respeto práctico que lo irritaba y al mismo tiempo lo intrigaba. Elena hablaba de futuro y de siembra en una casa donde solo el pasado parecía tener permiso para existir. Durante una de sus visitas, Elena encontró a Caleb luchando torpemente con el cabello enredado de Leah. Con una sonrisa paciente, se sentó y le mostró cómo trenzar los mechones oscuros. Las manos de Caleb, acostumbradas al cuero de las riendas y a la madera áspera de las cercas, se sintieron gigantes y toscas al manejar la delicadeza del cabello de la niña. El contacto era vacilante, la proximidad incómoda, pero mientras seguía las instrucciones de Elena, sintió una conexión que iba más allá de las palabras. Leah permaneció perfectamente quieta, y cuando él terminó, la trenza chueca era un símbolo de su esfuerzo. Por primera vez, no estaba solo, cumpliendo un deber, sino realizando un acto de genuino cuidado, un gesto de ternura que asustó y reconfortó su corazón en igual medida. La frágil paz fue rota por Silas Blackwood. Una mañana, Caleb despertó y encontró una larga sección de la cerca del pastizal cortada y una docena de sus mejores cabezas de ganado desaparecidas. No había dudas sobre el autor. Era la primera jugada de Silas, un mensaje claro de que su paciencia se había agotado. El sabotaje transformó la amenaza de verbal a física, forzando a Caleb a una posición de defensa activa. La rabia que sintió fue sorprendente. No era solo por la pérdida del ganado, sino por la violación de su espacio, un ataque directo al legado de su hermano, y ahora al hogar que, en contra de su voluntad, albergaba a Leah. Pasó el día reparando la cerca bajo el sol abrasador, cada martillazo un acto de desafío silencioso contra el hombre que quería arrebatarle todo. Pocas semanas después, el desastre tomó una forma más íntima. Leah enfermó, su frente ardía de fiebre, su pequeño cuerpo temblaba bajo las cobijas. Durante la noche, sus quejidos delirantes resonaron por la casa silenciosa, perforando la armadura de Caleb con una precisión quirúrgica.
El pánico lo envolvió, frío y familiar. Era la misma sensación de impotencia que había sentido años antes, el mismo terror abrumador de ver sufrir a alguien que dependía de él. Se sintió un fracaso, la maldición manifestándose una vez más. El rancho, la sequía, Silas Blackwood. Nada de eso importaba ante la posibilidad aterradora de perder a esa niña. En ese momento, se dio cuenta, con un pavor que lo dejó sin aliento, de cuánto se había arraigado en su vida la pequeña y silenciosa niña. Desesperado por calmarla, perdido en medio de la noche con solo el sonido del viento y los delirios de la niña, Caleb hizo algo que no había hecho en años. Empezó a cantar. La melodía era la de una canción de cuna que su madre solía cantarle, una reliquia de una infancia lejana, de un tiempo antes de la guerra y del dolor. Su voz, oxidada por el desuso y ahogada por la emoción, llenó la habitación. Las palabras hablaban de estrellas protectoras y de un amanecer seguro. Lentamente, el temblor de Leah disminuyó, su respiración se calmó y se durmió bajo el sonido de aquella canción rota. Caleb continuó cantando durante un largo rato, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, llorando no solo por ella, sino por todo lo que había perdido y por aquella pequeña llama de esperanza que temía y deseaba con la misma intensidad. Tras recuperarse de la fiebre, algo en Leah cambió. El silencio comenzó a dar paso a las palabras, primero susurradas, luego más claras. Empezó a hacer preguntas sobre el rancho, sobre los caballos, y un día, señalando la fotografía en la mesa de Caleb, preguntó, ¿quiénes son ellos? El corazón de Caleb se detuvo. Esperaba no tener que responder nunca a esa pregunta, pero al mirar los ojos curiosos de Leah, no pudo esquivarla. Con voz baja, habló de su esposa, de su sonrisa y de su hijo, que amaba correr por los campos. No contó la historia del final, solo del principio. En ese instante, al compartir su dolor más profundo, sintió que el peso en su pecho disminuía mínimamente, creando un puente de luto compartido entre él y la niña. La noticia de que Caleb se estaba encariñando con la huérfana llegó rápidamente a oídos de Silas Blackwood, quien, como un depredador hábil, identificó una nueva y poderosa palanca para usar en su contra. Si no se podía quebrar a Caleb por la fuerza, quizás se le podría deshacer por el corazón. Con una crueldad calculada, Silas ordenó a uno de sus matones que envenenara un pozo secundario en la propiedad de Caleb, uno que usaba para el ganado en tiempos de sequía. El acto obligó a Caleb a depender exclusivamente del manantial principal, el corazón palpitante de la tierra que Silas codiciaba. El sabotaje era un recordatorio constante de su vulnerabilidad, aumentando la presión y convirtiendo la supervivencia diaria en una batalla aún más extenuante, mientras el cerco de su enemigo se cerraba. El siguiente ataque de Blackwood fue más sutil, pero igualmente venenoso. Empezó a esparcir rumores por el pueblo. Las conversaciones en las cantinas y en la tienda general se centraron en el veterano de guerra inestable que vivía aislado y que ahora tenía la custodia de una pobre niña huérfana. La gente comenzó a mirar a Caleb con una mezcla de lástima y desconfianza. Las madres jalaban a sus hijos para acercarlos cuando él pasaba. La soledad que antes había elegido ahora le era impuesta por la comunidad, transformando cada viaje al pueblo en una prueba de humillación. Silas intentaba pintarlo como un tutor incapaz y peligroso, preparando el terreno para usar la ley y el prejuicio social para arrebatarle a Leah de su cuidado, sabiendo que eso quebraría a Caleb de una vez por todas. La hostilidad del pueblo alcanzó su punto máximo durante una visita a la tienda para comprar provisiones esenciales. El propietario, un hombre generalmente cordial, tartamudeó excusas, diciendo que el crédito de Caleb había sido revisado por órdenes superiores. Era la mano de Silas, apretando el lazo financiero. Por un momento, el viejo Caleb, el hombre roto que huía de las confrontaciones, quiso dar la espalda e irse, pero entonces sintió la pequeña mano de Leah sujetar la suya. Al mirarla, encontró una nueva fuerza. Con voz tranquila pero inquebrantable, se dirigió al propietario, hablando no de crédito sino de honor y del derecho de su hermano y ahora suyo a ser tratados con justicia.
Su inesperada dignidad sorprendió al hombre, quien, a regañadientes, cedió, otorgándole a Caleb una pequeña pero significativa victoria. Aquella noche, el aire era más templado, y una brisa inusual soplaba del oeste, trayendo el olor lejano de la lluvia. Caleb, Lía y Helena se sentaron en el porche, un ritual que se había vuelto común. Lía, recargada en Caleb, señalaba las constelaciones que Helena le había enseñado a nombrar. No hacían falta muchas palabras. El silencio entre ellos ya no era vacío ni pesado, sino que estaba lleno de una comprensión mutua, una sensación de pertenencia. En ese momento, bajo el vasto cielo estrellado, eran una familia, forjada no por la sangre, sino por la necesidad y la resistencia compartida. Caleb miró el rostro sereno de Lía y la sonrisa amable de Helena, y supo que la lucha por la tierra se había convertido en una lucha por ellos. La esperanza era un riesgo terrible, pero por primera vez en años era un riesgo que estaba dispuesto a correr. La furia de Silas Blackwood, alimentada por la obstinada resistencia de Caleb, finalmente se desbordó, reflejando la tormenta que se formaba en el horizonte. El cielo, antes de un azul pálido, adquirió una tonalidad de morado profundo y el aire se volvió pesado, cargado de una electricidad ominosa. Para Silas, la terquedad de Caleb no era solo un obstáculo comercial, sino una afrenta personal. En su mente arrogante, la tierra ya era suya, y Caleb era un mero invasor en su destino manifiesto. Con el corazón vacío de cualquier compasión, dio la orden final a sus secuaces. Debían usar la cobertura de la tormenta inminente para provocar una estampida de ganado, dirigiendo el pánico y la fuerza destructiva de cientos de animales directamente hacia la casa del rancho. El caos de la naturaleza enmascararía la crueldad del hombre. La tormenta se desató con una violencia bíblica. La lluvia caía en cortinas tan densas que el mundo se reducía a unos pocos metros de visibilidad, y el suelo seco y polvoriento se transformó instantáneamente en un río de lodo resbaladizo. Los truenos explotaban en el cielo como disparos de artillería, cada destello de relámpago revelando un paisaje en convulsión. Caleb estaba en el granero, luchando por calmar a los caballos asustados, cuando un sonido grave comenzó a vibrar a través del suelo. Al principio, lo confundió con un trueno, lejano, pero el temblor se intensificó, convirtiéndose en un rugido continuo y aterrador. Corriendo hacia la puerta, vio a través de la lluvia una masa oscura y deforme que se movía en su dirección. La estampida, una avalancha de cuernos y pezuñas, lista para aplastar todo a su paso. Dentro de la casa, el ruido ensordecedor de la tormenta era un monstruo que golpeaba las paredes. Para Lía, cada trueno era la personificación del terror, reavivando miedos antiguos y la sensación de abandono. El mundo exterior se estaba deshaciendo, y el único puerto seguro que conocía era Caleb. En un impulso de pánico, mientras Helena intentaba calmarla, la niña se escabulló por la puerta trasera, sumergiéndose en la oscuridad y el diluvio. Su pequeña llamada, ¡Caleb!, fue instantáneamente devorada por el rugido del viento y la lluvia. Cuando Helena se dio la vuelta y vio la puerta abierta, un grito de puro pavor rasgó su garganta, un sonido agudo de desesperación que por un milagro atravesó el caos y llegó a los oídos de Caleb en el exterior. Fue un momento de aterradora claridad. Caleb se quedó paralizado entre los dos fuegos de su pesadilla. Frente a él, la ola de ganado enfurecido avanzaba, amenazando con borrar el rancho, el trabajo de su hermano, el último vestigio material de su familia. Era la destrucción de su legado. Sin embargo, al mismo tiempo, el grito de Helena con el nombre de Lía lo golpeó como un impacto físico. La niña, su frágil y silenciosa herencia de carne y hueso, estaba perdida en esa tormenta mortal. La elección que se le presentaba era absoluta y brutal: salvar el pasado, la tierra, los recuerdos que lo atormentaban, o salvar el futuro, a la niña que, en contra de todas sus defensas, había enseñado a su corazón a sentir de nuevo. Por una fracción de segundo, la fría lógica de la supervivencia y del deber hacia su hermano muerto luchó dentro de él. El rancho era todo lo que quedaba. Salvarlo era honrar la memoria de su linaje. Pero entonces, la imagen
Del rostro de Lía, el recuerdo de sus pequeñas manos trenzando su cabello, el sonido de su rara risa, todo eso inundó su mente. Se dio cuenta de que la tierra era solo un eco, un fantasma. Lía era real. El amor que sentía por ella, un sentimiento que lo aterrorizaba, era lo más real que le quedaba en la vida. La vacilación se deshizo como humo en el viento. El rancho podía arder, podía ser arrastrado por la inundación, pero a ella no la perdería. No otra vez. Con una decisión que provenía de las profundidades de su alma transformada, Caleb le dio la espalda a la destrucción inminente. Ignorando la casa y el granero, corrió hacia el cercado donde mantenía al caballo salvaje que su hermano nunca había logrado domar. El animal, cuya confianza Caleb se había ganado con paciencia y respeto, respondió a su llamado urgente. Sin silla, sin riendas, solo sujetándose de la crin, montó. El caballo, sintiendo la urgencia desesperada de su jinete, partió al galope, no huyendo de la tormenta, sino sumergiéndose en ella. Se movieron como una sola entidad, un espíritu de furia y protección, cabalgando contra el viento y la lluvia en la dirección en que había oído el último grito de Helena. El fruto de meses de paciencia se manifestaba en la velocidad y lealtad del animal bajo él. La búsqueda fue una mancha borrosa de caos. La lluvia lo cegaba. Los relámpagos revelaban un mundo peligroso e irreconocible, y el suelo era una trampa de lodo y escombros. Caleb confiaba en los instintos del caballo, que se movía con una agilidad increíble por el terreno traicionero. Gritaba el nombre de Lía, su voz una plegaria ronca lanzada contra la furia de la tormenta. Cada segundo de silencio era una tortura, la imagen de su mayor fracaso repitiéndose ante sus ojos. Pero esta vez no era un espectador paralizado. Él era la fuerza en movimiento, el cazador, el protector. La culpa que lo había encadenado durante años fue consumida y transformada en combustible para su desesperada determinación de encontrarla. La encontró al borde de un barranco que rápidamente se estaba convirtiendo en un despeñadero con la fuerza de la corriente. La tierra bajo sus pies había cedido, y Lía se aferraba a una raíz expuesta, sus pequeños dedos resbalando en el lodo, a pocos centímetros de ser arrastrada por la violenta corriente de agua y escombros. Sus ojos estaban desorbitados de terror, el rostro pálido y manchado de lodo. Por un instante, el tiempo se detuvo, y Caleb vio no solo a Lía, sino al fantasma de su hijo, un eco de su pérdida más devastadora. Era la prueba final, el universo preguntándole si estaba listo para luchar contra sus demonios y reescribir su propio destino. Saltando del caballo, se arrastró por el borde inestable. «¡Agárrate fuerte, Lía! ¡Ya te tengo!», gritó, su voz sobreponiéndose al estruendo del agua. Su mano se estiró y agarró la frágil muñeca de ella con una fuerza que provenía de lo más profundo de su ser. Con un esfuerzo tremendo, la jaló hacia la seguridad, envolviéndola en sus brazos. Lía se aferró a él, sollozando convulsivamente, su pequeño cuerpo temblando de frío y miedo, mientras Caleb la sostenía, protegiéndola con su propio cuerpo contra la violencia de la tormenta. Una profunda y catártica comprensión lo invadió. La verdadera herencia nunca había sido la tierra, había sido esta oportunidad, la oportunidad de proteger, de amar, de ser el hombre que él pensaba que había muerto años atrás. Al salvar a Lía, él finalmente se había salvado a sí mismo. Cuando amaneció al día siguiente, el sol encontró un paisaje lavado y herido. La tormenta había pasado, y con ella, la fiebre que dominaba la tierra y los corazones. Los daños en el rancho eran visibles, cercas arrancadas, el granero parcialmente derrumbado y la tierra surcada por profundas cicatrices de lodo. Sin embargo, la casa, el corazón de la propiedad, permanecía de pie, como un faro de resiliencia. La justicia, por su parte, llegó de una forma inesperada. Uno de los rancheros, vecinos, un hombre que durante años vivió bajo el yugo intimidador de Silas Blackwood, había presenciado a los matones iniciando la estampida. La visión de Caleb, arriesgando todo para salvar a la niña, en lugar de su propiedad, encendió en él un coraje largamente dormido. Cabalgó hasta el pueblo y se lo contó todo al sheriff.
Con el testimonio, el poder de Silas se derrumbó, su tiranía ahogada en el mismo lodo que pretendía usar para destruir a otros. Caleb caminó por su propiedad dañada, pero, por primera vez, no sintió el peso de la carga, sino la ligereza de la claridad. Miró el granero destruido y los campos inundados y comprendió la verdad de la carta de su hermano. La herencia nunca había sido la tierra en sí, sino la oportunidad que representaba. La oportunidad de cultivar algo más valioso que el algodón o el ganado. Su verdadera herencia era la capacidad de amar y proteger de nuevo, un don que le había sido entregado en la forma de una niña silenciosa con ojos de quien ya ha visto el fin del mundo. Mientras observaba a Elena cuidando de Lía en el porche, un sentimiento de gratitud lo llenó. Había perdido una casa, pero había salvado su hogar, y se dio cuenta de que un hogar no está hecho de madera y clavos, sino de los lazos que nos anclan a la vida. En las semanas que siguieron, el sonido del martillo reemplazó el silencio en el rancho. La noticia de la caída de Silas y del heroísmo de Caleb se extendió, y los mismos vecinos que antes lo miraban con desconfianza, ahora aparecían para ayudar. Hombres llegaban con sus carretas, trayendo madera y ofreciendo brazos fuertes para levantar lo que la tormenta y la maldad habían derribado. La comunidad, antes fracturada por el miedo, comenzaba a sanar a través de la solidaridad. Elena era una presencia constante, su fuerza tranquila un pilar para todos ellos. Organizaba las comidas para los trabajadores, le enseñaba a Lía a leer en el porche y, en las horas exhaustas del final del día, se sentaba con Caleb, sus hombros casi tocándose, compartiendo un silencio que ahora era de paz y promesa, ya no de dolor. Una noche, mientras observaban a Lía dormirse con la vieja muñeca de trapo en los brazos, Caleb se volvió hacia Elena. Su voz era baja pero firme, desprovista de cualquier vacilación. Habló de cómo ella y Lía habían devuelto la vida a un lugar que era solo una tumba, y a un hombre que era solo un fantasma. No habló de matrimonio en términos grandiosos, sino de compañerismo, de construir un futuro, juntos un día a la vez. Después, arrodillándose junto a la cama de Lía, le tocó el cabello y le dijo que ese rancho era de ella, que él era su familia y que nunca más la dejaría. En ese momento, inició no solo el proceso legal de adopción, sino que selló un pacto de amor incondicional, clavando los cimientos de su nueva familia en suelo firme y fértil. Meses después, la primavera llegó a Texas con una generosidad inesperada. Las lluvias que comenzaron con la tormenta se habían convertido en una bendición constante, y la tierra, antes un desierto de polvo, respondió con una alfombra de pasto verde y flores silvestres. La escena final es de una calma radiante. Caleb, Lía y Elena están juntos, reconstruyendo la cerca del frente, no como una barrera, sino como un abrazo alrededor de su propiedad. Caleb, cuyas manos antes solo conocían el peso de un arma y el dolor de la pérdida, ahora sonríe genuinamente mientras le enseña a Lía a sostener el martillo. Le entrega una flor recién cortada a Elena, un gesto simple que contiene un universo de significado. La tierra a su alrededor florecía, un reflejo perfecto del corazón de un hombre que había encontrado su cosecha más preciosa, no en el suelo, sino en la familia que había aprendido a amar.